a todo el público presente, agradecerles por la asistencia y, por supuesto, agradecer al Colegio de Economistas y a todas las instituciones que han podido organizar este evento, que me parece que fue muy exitoso ayer. Me gustó las exposiciones y creo que es siempre importante y más en esta época especial tener este medio para poder transmitir algunas ideas, algunas cosas con las que uno trabaja. Yo siempre he estado publicando algunas propuestas y todo esto porque me preocupa mucho, por supuesto, la realidad orureña y, por supuesto, la realidad de toda Bolivia. También mandar un saludo a los expositores que estarán después de mi presentación, al licenciado Benigno Caballero y a su hijo. Me siento, tengo mucho agrado de poder participar con ellos. Bueno, a ver, yo en realidad he preparado una pequeña presentación que tiene que ver con la crisis económica que se ha generado y un poco, por supuesto, la reactivación, ¿no? A propósito precisamente del tema del Congreso, del nombre del Congreso, de este Congreso de Economistas. Sin embargo, yo quiero hacer una breve introducción. ¿En qué sentido? Miren que todos hablan en esta época de pandemia y de cuarentena de una crisis, ¿no? Y muchos coinciden en realidad en que esta pandemia ha servido para desnudar algunos problemas de Bolivia, de su economía, ¿no? De todo su sistema institucional, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en muchos ámbitos seguramente, y hablan, por supuesto, de una crisis global en todos los ámbitos, ¿no? Pero yo quiero decirles también que esta crisis en realidad es un momento muy peculiar en el tiempo. Los economistas, cuando hablamos de la economía y de todo el sistema económico, en realidad, lo que hace la teoría económica es generalizar, ¿no? Y por supuesto que cuando hay un momento muy especial como en el que vivimos ahora, pues es muy difícil generalizar, ¿no? Porque sabemos que este momento tiene un tiempo. Estamos esperando a que haya una vacuna y, por supuesto, al haber una vacuna, pues esperamos que este momento en el tiempo pase. Si eso es así, quiere decir que las generalizaciones en este momento, para este momento especial, no son las adecuadas. Lo que un economista, según mi percepción, debe hacer es mirar la estructura, ¿no? Porque la estructura de la economía y la estructura del Estado boliviano en los hechos en este momento no ha cambiado. Lo que ha cambiado es ese momento especial que ha hecho que muchos de los indicadores se vayan por abajo porque se ha paralizado la economía, ha cambiado que nos ha mostrado la triste realidad de un sistema de salud y, por supuesto, de toda la institucionalidad boliviana. Eso es lo que ha cambiado, pero la estructura no. La estructura ya viene de hace muchos años, ¿no? Y no solamente los últimos 14 años del gobierno del movimiento al socialismo, sino de mucho más antes. Pero por supuesto, muchos tenemos reparos con los 14 años del movimiento al socialismo, porque en realidad en estos 14 años, unos 10 años ha sido considerado como un auge económico, porque Bolivia depende básicamente de las exportaciones de las materias primas y los precios de las materias primas precisamente en estos años estaban muy altos, lo cual repercutió en tener un gran ingreso. Muchos calculan que en esos 14 años el movimiento del socialismo tuvo el ingreso que tuvieron los gobiernos anteriores de hace 70 años atrás. Esa es la comparación y eso es lo que nos hace pensar muchas veces y afirmar que el movimiento del socialismo desperdició la mejor época que tuvo Bolivia, con grandes ingresos, y realmente la desperdició porque podíamos haber cambiado toda la institucionalidad y precisamente el sistema económico. Y por supuesto, cuando nos decían que podíamos llegar a ser como Suiza, seguramente no íbamos a llegar a tanto, pero con seguridad podíamos estar mucho mejor. Y en realidad la estructura no cambió básicamente nada. Y aquí quiero hacerle simplemente un comentario. Tengo un amigo que tiene una pequeña empresa en La Paz. Los 14 años vivió muy bien y él se me quejaba en estos últimos tiempos, en estos meses, y me decía, mira, ahora estamos haciendo una asociación de mi gremio porque queremos pedir al gobierno
no sé, seguramente algún incentivo en impuestos, porque nos persiguen con impuestos y mira, ahora estamos cerrados, tenemos que inscribirnos al ROE, tenemos un sinfín de trámites que cumplir para poder estar bien con la empresa, ¿no? Para poder tener algunas ganancias, para sobrevivir o para vivir bien. Y yo le decía, ¿por qué es que ahora haces esta asociación? Porque ahora pues tenemos estos problemas y no podemos trabajar, me dice. ¿Pero acaso ha cambiado algo? Yo le decía, en los 14 años anteriores, claro, vivías bien porque el Estado te contrataba, te pagaba platita y tú estabas muy tranquilo. Pero en los hechos, el sistema, la estructura, en esos 14 años y ahora ha cambiado en algo. Y él me decía, no, pero ahora no estoy trabajando y ahora tengo que reclamar. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Ahora se han desnudado todos los problemas y ahora las empresas sienten que el Estado debe ayudarles, que debe darles incentivos para que sobrevivan y todo eso. Entonces debemos aprender una lección y creo que ojalá la aprendamos todos los bolivianos, que en realidad el Estado debería tener una estructura que pueda afrontar no solamente los auges, sino también las crisis. No digo que vivamos muy bien en crisis, pero por lo menos esa estructura debería ayudarnos a sobrevivir en este momento. Eso es lo que no se ha hecho porque no se han cambiado las estructuras. Y los reclamos y las cosas que este amigo pide ahora son todas las cosas que podía haberlas pedido durante 14 años, pero no lo hizo porque no se había dado cuenta. Lo cual quiere decir que las pocas empresas que había, porque de hecho se cerraron muchas, eran ineficientes. Entonces podemos medir la ineficiencia de las empresas de acuerdo también a los ciclos económicos. Si una empresa solo le va bien cuando hay un auge, pues seguramente es ineficiente. Es básicamente como si una empresa estuviera subsidiada, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendan ese punto porque ahora voy a empezar a exponer algunas cosas de cómo andaba la estructura del país. No podemos pedir que en 5 o 6 meses hagamos un diagnóstico bueno de la economía del país y de la estructura misma del Estado porque este es un momento especial. Pero miren, en realidad nada había cambiado. Entonces, debemos retrotraernos a esos anteriores años para ver si realmente esa estructura funcionaba y era sostenible. Eso es lo más importante. Puede que esa estructura no haya sido sostenible y de hecho esa es una afirmación que la puedo hacer porque en realidad nuestra economía ya iba en declive y por supuesto las estructuras no eran las mejores y sabíamos que en cualquier momento se iba a venir una crisis. Se aceleró por la pandemia, de acuerdo, pero las cosas ya se habían hecho mal. Y a propósito de eso, antes, un minuto más antes de entrar a la presentación, una amiga en Facebook me decía, el gobierno del movimiento al socialismo hizo unas cosas bien y otras mal, hay que reconocerme, decía. Y yo trato de hacer un diagnóstico de la economía, durante todos estos años he tratado de hacer un buen diagnóstico de la economía y yo no encuentro básicamente nada bueno. Recuerden que nos decían que éramos los campeones en crecimiento, que habíamos, no sé, que la pobreza se había reducido mucho, no sé, muchas cosas, pero en realidad en los hechos no ha habido un cambio y de hecho toda la inversión que ha entrado se ha despilfarrado, no se han priorizado las cosas, por eso estamos mal en salud, por eso estamos mal en educación, no porque este gobierno en 6, 7 meses lo haya cambiado, no, sino que la estructura no respondía antes y no va a responder ahora. Y si hablamos de reactivación, entonces tenemos que abstraernos de este momento y empezar a ver una reactivación cuando las cosas más o menos se normalicen, porque es ahí en que las políticas económicas van a poder ser efectivas. Entonces, quiero yo precisamente mencionar algunos datos que me parecen importantes para que comprendamos cómo estaba la estructura del Estado, cómo estaba esa estructura del sistema económico. Por eso lo he titulado Crisis en tiempos de pandemia y a reactivación le he puesto un signo de admiración, de interrogación, perdón, ¿no? Porque realmente en esta crisis y en este momento no sé si vamos a poder reactivar la economía del todo, a menos que realmente este momento pase, ¿no? Repito. Entonces, miren, a ver, teníamos una economía que sabemos, los precios se han llegado a un pico, digamos, el 2013, 2014, y como nuestra economía es pequeña y muy dependiente precisamente a esos pocos productos de exportación y a esos precios que son determinados a nivel internacional, desde el 2015 ya empezamos a registrar
en realidad del 2014 al 2015 ya empezamos a registrar una desaceleración en el crecimiento, ¿no? Habíamos llegado a tasas interesantes de 6.5, pero ya para ese año 4.86, luego 4.26, luego 4.2, luego 4.22, y el 2019, como ya creo lo mencionaron también ayer, llegamos a un 2.2%. O sea, ese auge que habíamos vivido, entre comillas, pues se fue acabando y la economía se fue desacelerando. Y con eso, por supuesto, ¿cuál era la estrategia del gobierno? Decía, bueno, no hemos invertido en gas, nuestros contratos están fallando, la cantidad exportada está fallando. ¿Qué debemos hacer? De alguna forma, meter plata a la economía. Y eso les generó déficit público. Los últimos 3 años, el presupuesto de la nación, el 33% era inversión, perdón, era financiado con créditos externos, ¿no? O sea, un tercio del presupuesto de la nación era financiado así. ¿Qué querían hacer? Querían mantener la economía como artificialmente, ¿no? Meter plata para que todo el mundo crea que todavía estamos en auge, y con eso, primero que, por ejemplo, incentivaron las importaciones, ¿no? Por supuesto, pese a eso, se fue desacelerando la economía. O sea, aumentaron el presupuesto, aumentó el déficit, se llegó a un 8.1% negativo, ¿no? Luego se redujo un poco el 2019, pero esa era la única opción que podían esperar. O sea, ¿cómo hacían para que se mantenga realmente esa sensación de auge y del gran gobierno que supuestamente estaban haciendo? Pues metiendo plata. Y eso significaba déficit y significaba deuda. Pero el problema es que al hacer eso, al sobrevaluar el tipo de cambio, un tipo de cambio fijo por tantos años, una sobrevaluación del boliviano, un incentivo a las importaciones, fuimos perdiendo competitividad. O sea, no teníamos empresas, eran muy pocas las grandes y productivas, y encima estábamos incentivando y destruyendo casi por completo el aparato productivo del país. Muy vulnerable, nos volvieron muy vulnerables, ¿no? Entonces, además de eso, hubo una ineficiencia en la inversión pública. Todos sabemos los altísimos niveles de corrupción, de despilfarro, las inversiones en las empresas estatales que superaban los 7.000 millones de dólares, que eran un préstamo del Banco Central, que a propósito jamás se va a pagar, porque todas esas empresas fueron y son ineficientes, están en pérdidas, son deficitarias. Sabemos que ahí se han invertido 1.300 en la planta de Uria, funcionaba al 20%, luego se detuvo, no sirve la planta, imagínense la cantidad de dinero que hemos perdido, solo en ese ejemplo, pero son cientos de ejemplos, ¿no? Que en realidad están afectando o van a afectar la economía de todos los bolivianos. Entonces, ellos aplicaron un modelo supuestamente, ¿no?, basado en el incentivo a la demanda. Eso nos decían y nos repetían. Todas las autoridades masistas nos repetían todo el tiempo eso. Pero además, como el Estado era el que gastaba y el Estado era el que inyectaba ese dinero a la economía boliviana empezó a depender también de manera terrible a la administración pública. Cuando uno se fija, el PIB es altísima la participación de la administración pública en todos los departamentos. Obviamente en Santa Cruz un poco menos respecto a los otros, pero nos hicieron dependientes entonces ahora no solo a las materias primas, sino también a la administración del Estado, a la administración pública, ¿no? Repito, el problema es que cuando el Estado gasta, cuando la administración pública gasta, pues volvemos a lo que habíamos llamado ese mal de males, ¿no? De hace muchos años, el rentismo. Entonces se exacerbó el rentismo. Miren que ha caído en este tiempo la administración, la inversión pública, y lo primero que ha caído es la industria de la construcción, porque la industria de la construcción dependía casi exclusivamente de la inversión estatal. Y claro, efecto de todo esto, de la pérdida de competitividad, de la ineficiencia en la inversión, de esta destrucción de la base productiva y el predominio del rentismo, nos encontramos con una economía altamente informal. El INESAN nos decía en un artículo que el 80% de las personas que trabajan en las ciudades capitales eran informales. O sea, a ese grado hemos llegado, ¿no? Es triste oír y saber, por supuesto, todo eso. Y miren que, por supuesto, hablábamos hace rato de los hidrocarburos, y miren, ahí les presento una primera gráfica
Estos son los 7 productos que exportamos los bolivianos y este es el casi 80% de las exportaciones. O sea, nuestra economía solo depende de estos 7 productos. Y miren que hay aportes muy bajitos, como el de nueces de Brasil, ¿no? Castaña. Somos el primer exportador de castaña, pero en realidad el aporte al PIB o a las exportaciones es todavía muy bajito. Y miren, Oruro, digamos, con el estaño metálico, igual estamos hablando de un 3%. Miren que ahí estamos hablando del 2005 al 2019, son 4 años de referencia. Y por supuesto vemos el bajón que ha tenido el gas natural, el sector de hidrocarburos en la economía. Miren que el 2015 se exportaba casi 4.000 millones de dólares, donde está más alto, ¿no? Y eso significaba un 43%. Pero en 2019 ya fueron 2.700 millones. Estamos hablando de una reducción de por lo menos 1.200 millones de dólares en las exportaciones de hidrocarburos. Y por supuesto, ese es un tema amplio, ¿no? No se ha invertido, las utilidades de YPFB bajaron, pero hasta por los suelos. No ha habido exploración, estamos empezando a fallar en los contratos, encima ahora nos demandan menos. O sea, miren, eso es todo un mundo que no conviene perdernos en eso. Y miren también, incluso la exportación de soya fue bajando, ¿no? Y aquí hay otros problemas también, ¿no? Tenemos una soya poco competitiva, poco productiva, sus precios son muy altos. Si no habría o subsistiría el pacto andino, pues no podríamos exportar ni vender, especialmente a Colombia y a Perú. O sea, básicamente esa soya también está subsidiada. ¿Qué ha subido en la economía? El oro metálico. Ahí estamos hablando de La Paz, por ejemplo. Nosotros le ganábamos a La Paz en exportación siempre, ¿no? Pero ya desde hace 6, 7, 8 años, en realidad, La Paz nos gana porque ha empezado a producir mucho oro. Y claro, uno de los grandes negociados de todos estos años ha sido el oro, ¿no? Muchos dicen que sacaban oro a Venezuela con los aviones que entraban. No ha habido controles. Sabemos que el 2012 o 2013 incluso en las partidas arancelarias y todo esto se podía sacar viruta de oro sin pagar nada, ¿no? Y desperdicio de oro sin pagar nada. O sea, tú lo limabas o lo lijabas tu oro y podías exportar sin pagar nada. Entonces, esas cosas terribles pasaron en la economía respecto a este metal, pero de todas maneras, claro, el precio del oro empezó a crecer a toda velocidad y es muy interesante, los precios siguen altos y por supuesto por eso empezó a recobrar mucha importancia. Y claro, tenemos el zinc ahí en San Cristóbal, una gran empresa transnacional que realmente está ganando mucho dinero y sigue exportando, aunque bueno, ahora ya estaba con algunos problemas. Lo mismo mineral de plata, ¿no? Entonces, imagínense, nuestra economía depende exclusivamente de 7 productos. Entonces, no se había dado una diversificación, eso debe quedar claro para todos. Si había plata, si estábamos muy bien, ¿por qué no se diversificó la economía? Porque en realidad hemos destruido la base productiva. A propósito del modelo que planteaba el MAS de un poco apuntar a la demanda, ¿no? A incentivar la demanda. Miren, aquí yo les presento la participación de los principales componentes del gasto en el PIB, o sea, el PIB por tipo de gasto, en porcentaje, ¿no? Para que veamos cómo ha funcionado el modelo. Miren, estamos hablando otra vez desde el 2010 ahora, 2010, 12, 15, 17 y 19, ¿no? Para ver un poco el cambio que ha sufrido la economía. Miren, hasta el 2015 el consumo de hogares, por ejemplo, alcanzaba en promedio un 60%. ¿Ya? Ese era más o menos el promedio del gasto o del consumo de los hogares. Y yo les decía que a partir de ese año vivíamos una desaceleración, los precios estaban cayendo. ¿Qué hizo el gobierno? Metió plata a la economía y el consumo de los hogares, como pueden ver en los próximos 3 años, 2015, 17 y 2019, subió a 68%. Estamos hablando de 8% más, o un promedio de 68%. Entonces, eso hizo, claro, había plata para consumir, porque el gobierno metía y metía plata para que nos quedemos conformes y creamos y sigamos con esa sensación de auge. Y lo otro que les decía, la administración pública. Miren que en los 2 primeros años, 2010 y 2012, está por el 13.5%, digamos, ¿no? Pero a partir de ese año, como el gobierno empezó a invertir más, otra vez para que la gente tenga la sensación de auge, entonces llegó a un promedio ya de 18%.
por ciento. Se elevó por lo menos en 5 puntos el aporte que hacía la administración pública a la economía. ¿Cómo no iba a funcionar un modelo así? Pero claro, ¿cuál era el costo? La gran deuda externa, ¿no? La pérdida de reservas internacionales. Y miren, aquí a propósito de esto, claro, cuando nosotros hablamos de la formación bruta de capital, que es el siguiente que tienen por ahí, o el subsiguiente, las barritas que están ahí de F, B, C, F, resulta que, miren, ahí tenemos que antes era un 16.5% que aportaba al PIB y fue subiendo, miren, a un 21, incluso hasta el 2017, pero luego bajó un poquito a cerca de 19%. Resulta que entonces en la economía, la inversión pública estaba a cargo del gobierno en un 66% y solamente un 33, 34% estaba a cargo de los privados. Entonces, si el gobierno no tiene ingresos, pues la economía del país definitivamente se cae. Esto es lo malo que nos han hecho y esta es la estructura de la economía. Hemos empezado a depender íntegramente del Estado, de la inversión pública, de la administración pública y los privados, que son los que realmente dan empleo, porque con las 60 empresas estatales no vas a dar empleo a todos los bolivianos. Entonces, nos hicieron depender de estas empresas y destruyeron la base productiva y la inversión se cayó. Los privados ya no querían invertir. Tenían además un competidor más, ¿no? Al Estado. Y de la construcción, cuando hablamos de los bienes de capital o de la inversión en construcciones, más del 50% estaba a cargo del Estado y lo demás de los verdaderos constructores, de los privados. Y por supuesto, las dos últimas que pueden ver, miren cómo han caído las exportaciones y si bien las importaciones han caído, pues han caído menos, tal que sabemos que los últimos 6 años también hemos tenido una balanza comercial negativa, ¿no ve? O sea que nuestras importaciones han sido superiores a las exportaciones porque el Estado daba ese aliciente, ese incentivo a los importadores. Empezamos por eso a importar incluso alimentos, y todo eso pues resulta en una destrucción de la economía. Yo les decía, el resultado de todo esto, la deuda externa e interna. Hasta el 2000, recuerden que el 2010 solo teníamos 3.000 millones de dólares de deuda externa, pero hasta el 2019 ya nos subió a 11.200 millones de dólares la deuda externa, pero la deuda contratada esa vez ya era 14.000 millones, ¿no? O sea, la efectiva 11.000, pero la contratada 14.000. Si a eso le sumamos unos 6.000 millones de dólares de deuda interna, ya estamos hablando de 20.000 millones y por supuesto eso ya está cerca o básicamente está en un 50% del PIB, que es el indicador que más o menos nos muestra que si está por encima del 50%, pues por supuesto ya casi es impagable la deuda y el país casi entra en bancarrota. Pero esto ya estaba así hasta el 2019 y por supuesto ahora el PIB va a disminuir, hay menos ingresos y tenemos que contraer más deuda obligatoriamente porque no existe otra y por supuesto eso va a hacer que haya muchos problemas. Otro dato importante, miren las remesas que nos mandaban los últimos años significaron 8.000 millones de dólares, entonces ese fue un gran aliciente para la economía boliviana, que por supuesto ahora con seguridad se ha caído básicamente a menos de la mitad, ¿no? Y decía, las reservas internacionales netas que todos conocemos, llegamos a un punto de más de 15.000 millones de dólares, luego bajamos a menos de 6.000 y estos últimos meses hemos recuperado, pues, porque no estamos necesitando dólares, porque las exportaciones están un poquito mejorando la situación de Bolivia, entre comillas, porque como estamos viviendo una crisis, está bajando las exportaciones y las importaciones y por supuesto es peligroso. Pero ese mes que bajó a menos de 6.000 ya era muy peligroso. Recordemos que de esas reservas internacionales netas, de esos 6.000 los comparamos con los meses de importación, ¿no? Y ya era peligroso, les decía, porque solo el 55% de nuestras reservas está en dólares, está en efectivo, líquido, ¿no? Después son papeles, oro y otras cosas. Estamos hablando entonces más o menos de unos 3.000 millones. Y yo siempre hago la comparación. En 2019, los últimos meses, los 3 últimos meses que hemos vivido toda esa convulsión, Evo ha renunciado, se ha escapado y todo eso, miren, en ese tiempo, las entidades de intermediación financiera le compraron al Banco Central 1.850 millones de dólares. Claro, es que cuando hay crisis, convulsión y todo eso, la gente quiere refugiar
capacidad de compra en una moneda más dura, más fuerte, ¿no? Que es el dólar. Entonces todos empezaron a sacar dólares. Y también los inversionistas se suelen llevar los dólares. Bolivia está mal, va a ocurrir algo, llevémonos nuestros dólares, ¿no? Y les repito, entonces se compró 1.850 millones de dólares, lo cual quiere decir que si se repite un conflicto así, si hay crisis económica, en 2, 3 meses nos quedamos sin reservas internacionales netas. Y por supuesto, con eso viene una presión cambiaria y se puede generar un proceso inflacionario a mediano plazo, ¿no? Entonces, repito, esos fueron los costos, esos fueron los males que vivimos. Miren, yo quiero mostrarles aquí, y a propósito del gran logro de la economía supuestamente. Miren, tengo a Bolivia en un ranking con el PIB per cápita, pero comparado con los otros países, ¿no? Entonces está ajustado por la paridad del poder de compra. Es del 2018, no lo he actualizado, pero con seguridad el 2019 esto no ha cambiado nada, o de hecho hemos desmejorado, ¿no? Pero miren aquí, ¿se acuerdan que el vicepresidente decía tenemos $4.000? Claro, en 2004 teníamos $4.000 como PIB per cápita, pero ocupábamos el puesto 18 y miren al primero Puerto Rico, $31.000. Entonces había una diferencia de $27.000 con solo los países latinoamericanos, con el primero de los países latinoamericanos. Y no veo una maravilla, hemos crecido, primeros en crecimiento, todo eso. ¿En qué ha cambiado hasta el 2018? Primero que seguimos en el mismo puesto. De acuerdo, hemos llegado casi a $8.000, muy interesante. Pero resulta que el primero ya tiene $39.000. Entonces ya la diferencia no es $27.000 con el primero, sino ahora es mucho más. Estamos hablando de $32.000. Entonces, ¿nos ha servido de algo ese crecimiento? No. ¿Esto era lo bueno que nos ha dado el movimiento al socialismo? No. Porque lo que nos interesa es el poder de compra de nuestra moneda. Eso es lo que hace importante a la moneda, hace útil a la moneda, ¿no? ¿Cuánto podemos comprar? No cuánto tenemos en el bolsillo y cuánto de plata circula en la economía, porque eso ha hecho el más, ¿no? Ha metido plata a la economía, hemos tenido sensación de crisis, pero en realidad nuestro poder de compra y por lo tanto nuestro bienestar nunca ha crecido, de hecho ha disminuido y comparándonos con los otros países, pues todavía es realmente desastroso, ¿no? Entonces, esto nos demuestra no solo que nuestra economía es pequeña, sino que el crecimiento, repito, solo es válido si lo comparamos con el crecimiento de otros países, pero esto significa hacer o ajustar este indicador por la paridad del poder de compra, por el poder adquisitivo de la moneda. Esa es la comparación real para decir que somos campeones en crecimiento. Entonces, realmente no habíamos sido campeones en crecimiento. Les decía, se destruyó la empresa, la base productiva. Claro, he calculado empresas, el número de empresas por cada 1.000 habitantes. Y miren, Chuquisaca 21, el más interesante, ¿dónde está? Ni siquiera, ¿no? Santa Cruz con 29 empresas cada 1.000 habitantes, Tarija está igual, Oruro está igual, o sea, bastante bien, ¿no? Pero resulta que, a ver, hagamos una comparación solamente con esta estadística fría. Bogotá, una capital de Colombia, tiene 49.5 empresas, ¿no? Casi el doble que varias de acá. Barcelona tiene 80. Buenos Aires, que Argentina anda mal, todos sabemos, tiene 41 empresas. O sea, todos nos superan. Pero resulta, y el promedio, perdón, era 25 empresas cada 1.000 habitantes, el de Bolivia en total, ¿no? 25 empresas cada 1.000 habitantes. Pero nosotros, sí, vamos un poquito más al detalle, y aquí están las cifras del 2019, tenemos que están en la primera columna, miren las empresas unipersonales. Y resulta que las empresas unipersonales son el 79% del total de las empresas. Entonces, si a ese 25 empresas cada 1.000 habitantes nosotros les restamos el 80%, resulta que Bolivia en realidad tiene 5 empresas cada 1.000 habitantes y no 25. Porque recordemos que de esas empresas unipersonales, pues, o producen muy poco o básicamente no producen. No se crea valor agregado con estas micro empresas. Y miren, desastroso, las sociedades anónimas, que son las empresas medianas y grandes, constituyen un pequeñísimo porcentaje del total de empresas bolivianas, ¿no? Un 5%, no, perdón, esa es la suma, eso está mal, ¿no? En realidad es 1.5% del total de las empresas bolivianas son sociedades anónimas. O sea, no tenemos empresas medianas ni grandes.
las podemos contar con los dedos, y esas son las que hacen el PIB, porque esas son las que producen los 7 productos que exportamos, y de eso depende toda la economía boliviana. No, perdón, repito, la última columna, ese 5, era la suma, lo he hecho mal, el promedio del porcentaje llegaba a 1.5% solamente, ¿no? Entonces, miren, resulta que nos hemos súper especializado solo en algunos productos, eso nos da una alta dependencia, esa dependencia ha crecido, se supone que el 95% de las exportaciones bolivianas son solo materias primas, no, entonces no hay mayor creación de valor agregado y con eso menos bienestar, menos empleo y todo ese círculo, ¿no? ¿Y esto qué nos hace pensar además? Que la economía no era sostenible, no era, ni ha sido, ni va a ser. Bueno, espero que sea posteriormente, pero lamentablemente no es sostenible la economía boliviana porque se han dedicado a propósito a destruirla. Entonces, además, vamos a adicionar un punto más aquí. La economía boliviana no tiene la capacidad de autoabastecerse. Realmente nosotros dependemos, pero de manera altísima a las importaciones productivas, por decirlo así, a las importaciones en las que necesitamos nosotros bienes intermedios, materias primas y bienes de capital. Sin esas importaciones no vivimos y eso se ha demostrado en esta pandemia, ¿no? El 76% de las importaciones en Bolivia son materias primas y son bienes de capital y bienes intermedios. Entonces, tenemos una total dependencia a las economías extranjeras. No podemos autoabastecernos. Por lo tanto, no hay innovación, dependemos de inversiones de maquinaria, o sea, tecnología, y por supuesto, no hay clústeres productivos, ¿no? Nuestro clúster productivo, o gran parte, nuestro clúster, digamos, o nuestra producción depende de la producción del exterior. O sea, tenemos un clúster con los otros países, pero en la misma Bolivia, pues no hay ningún clúster, ¿no? Entonces, miren, en esta pandemia, por supuesto, ya sabemos, todo esto que ya estaba mal, se ha desnudado y ha aumentado. Ese ha sido el único efecto de la pandemia. Entonces se paralizó la economía, hemos visto que la salud andaba muy mal, no había hospitales, no había ítems, no había nada, ¿no? Y claro, entonces resulta que estos 6 primeros meses han sido pues bastante desastrosos para la mayoría, ¿no? Miren, les estoy presentando un gráfico del 2020, de los 6 primeros meses del 2020, comparando con los 6 primeros meses del 2019, para que veamos cómo ha cambiado. Y el nombre que le he puesto es porcentaje de reducción, ¿no? ¿En cuánto ha reducido? Entonces, miren, todo lo que está arriba positivo, 29%, quiere decir que Chuquisaca ha reducido sus exportaciones en un 29% y sus importaciones en un 33%. En general, las importaciones han caído más que las exportaciones en la mayoría de los casos, y el único caso positivo que tenemos es el de Beni. Miren, en importaciones, que en realidad ha aumentado sus importaciones en un 19%, y Pando, que ha aumentado sus exportaciones en un 60%, pero sus importaciones han caído en un 74%. Entonces, repito, la lección es que sí, las exportaciones han caído menos que las importaciones. Claro, hemos empezado a consumir más lo interno, los productos internos, y bueno, por eso entonces esta brecha entre exportaciones e importaciones se ha achicado, ¿no? Pero de todas maneras, las exportaciones en el último mes han superado recién a las importaciones en 35 millones de dólares. Pero entre la reducción de las importaciones y las exportaciones, resulta que Bolivia ya ha tenido una pérdida de 2.700 millones de dólares. Eso es lo que hemos perdido en esta pandemia respecto, por lo menos respecto al anterior año, ¿no? Quiero pasar un poco a las propuestas. ¿Cómo podemos reactivar? Creo que tengo todavía unos 5 o 6 minutos. Me corrigen, por favor, si no es así. Adelante, Cielo, continúe nomás. Gracias. A ver, ¿qué es importante? Primero, que hemos visto que hay una gran dependencia a las importaciones de materias primas,
bienes intermedios y bienes de capital. ¿Qué debemos hacer? Reemplazarlas. La economía nacional debería reemplazar todo eso que traemos del exterior para que sea una economía sostenible y que pueda autoabastecerse. Eso es sumamente importante. Necesitamos que haya diversificación de nuestras exportaciones. Claro, todo el mundo lo dice, pero el problema está en cómo lo vamos a hacer. Entonces, es claro que debemos tener políticas que tengan el objetivo de incentivar la búsqueda de nuevos mercados, no tradicionales en lo posible, porque ahí creo que tenemos mucho potencial, porque eso no depende tanto de los precios internacionales, solo de las materias primas, como hemos vivido durante décadas. Entonces necesitamos nuevos mercados, nuevos productos y con gran potencial, que en lo posible tengan una alta demanda internacional, como la quinoa, por ejemplo, en el caso de Oruro. Pero debemos, obviamente, proponer o promover incentivos impositivos, hay que facilitar créditos, todo eso ya sabemos, condiciones sanitarias de calidad, todo lo que tenga que ver con la mejora de la producción boliviana. Pero también ahorita, en este momento, necesitamos inversión extranjera. Necesitamos dólares frescos que vengan a la economía. Sí, es sumamente importante, ¿no? Entonces, a mediano plazo podemos tener un problema cambiario porque van a faltar las divisas y la única fuente de divisas importante podría constituirse en la inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha fallado en Bolivia? El mercado. La gente no sabe en qué invertir, no sabe cómo invertir y no sabe para quién invertir. Las preguntas base de la economía. Eso es lo que ha fallado. Nuestros mercados no están preparados, no tienen información. ¿Cómo podemos dotar de información a nuestros mercados? Yo propongo la instauración de una agencia de desarrollo. Primero, que sea descentralizada y autárquica. Y además, obviamente, por regiones productivas o por departamentos, no importa. ¿Cuál es la función principal de estas agencias? Planificar el desarrollo productivo. Eso quiere decir que pueden venir a Oruro y decir, bueno, ustedes tienen potencial en quinoa, tienen potencial en camélidos, queremos buscar estos mercados, cómo podemos ampliar la frontera agrícola, o sea, planificar todo eso que tiene que ver con la producción. Y por supuesto hacer proyectos y ver si realmente se puede financiar. Y además esta corporación, esta agencia de desarrollo debería financiar estos proyectos. Hacen un buen plan de negocio, un buen proyecto, saben que es bueno, saben que hay ganancia y entonces los financian, ¿no? Y por supuesto buscan y consolidan mercados. Todo esto debería hacer esta agencia porque el mercado no tiene la información y los incentivos necesarios para que los agentes económicos puedan invertir en producción, dar empleo, dar valor agregado y hacer crecer la economía y llegar a un bienestar. En todo esto hemos fallado, no solo en los 14 años. ¿Ha empeorado en 14 años? Sí, pero ya era un problema desde antes. Entonces necesitamos que estas agencias puedan detectar cuáles son los productos para además completar las cadenas productivas, para que podamos autoabastecernos. Entonces, hay una empresa que necesita la quinoa, necesita maquinaria, ¿podemos fabricarla acá? No, en parte sí, parte podemos importar, entonces tengo un incentivo a la importación para maquinarias, pero tengamos además dentro de eso un instituto de innovación. Vendamos el proyecto. Los quinueros necesitan, no sé, para trillar la quinoa, cierto aparatito que se monte al tractor. ¿Quién quiere hacer la propuesta? Le financiamos. Y con eso estamos innovando. O sea, tenemos aparte un instituto de innovación como parte de esta agencia productiva y con eso vamos a dotar de información al mercado y también de inversión. Recordemos que el 80% de los recursos los agarra el gobierno central. Debemos descentralizar y esa parte de esa descentralización debería ir a estas agencias de desarrollo. Pero, por supuesto, con todo esto necesitamos grandes incentivos. Recuerden que Oruro cuenta con la ley 876, que luego se transformó en 976 del 88, y luego el 2004 Carlos Mesa reeditó la misma ley. ¿Qué nos decía esa ley? Incentivos. Incentivos de impuestos, por ejemplo, se liberaba gravámenes aduaneros, el impuesto a valor agregado a las importaciones de maquinaria, había exenciones de los mismos gravámenes a las materias primas, las importaciones menores, recuerden, a los $3,000, dice esas leyes, también que debían ser destinadas a las zonas francas, dice, pagarán un impuesto único a la transacción del 3%.
Todos esos incentivos ya están escritos en las leyes orureñas para Oruro, pero nunca los hemos podido poner en práctica, o casi nunca, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de eso. Liberábamos de impuestos nacionales, departamentales y municipales por un lapso de 10 años a industrias que tengan una inversión mayor a los $100,000. Pero, repito, tampoco nunca se hizo, ¿no? Creo que debemos dar terrenos gratuitos a las empresas que vengan a invertir en Oruro y se sitúen además en un lugar estratégico, muy cerca al Pacífico. Y de ahí un poco nace también la idea del puerto seco, ¿no? De esa nuestra cercanía al Pacífico. Incluso había extensión para el impuesto a las transacciones por la venta de sus productos por un periodo de 5 años. Liberación del impuesto a las utilidades a las empresas. Miren, realmente nunca ha habido una buena reglamentación, nunca se ha aplicado y teníamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que es importante pensar también en eso, en que en estas leyes, y no está incluido en estas leyes, que por ejemplo el municipio y la gobernación puedan autorizar el cambio de uso de suelo para la instalación de industrias, macromercados, zonas francas y otros. ¿Cuál es en realidad mi sueño? Que Oruro cuente con un puerto seco, que Oruro cuente con una zona industrial internacional, con una zona industrial nacional, con zonas francas y por supuesto apuntalando a todas ellas la Agencia de Desarrollo Productivo. Explico muy rápido cada una. El puerto seco ya sabemos, es un prepuerto, ¿no? Para Iquique y para Arica, y a propósito sabemos que Iquique ha ido despegando a toda velocidad estos últimos años, tal que Oruro es el tercer importador del país en este momento, gracias al despegue y al desarrollo del puerto de Iquique. Una zona industrial internacional, miren que a esta zona industrial internacional tenemos que darles todos los incentivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que, miren, China es parte de la cadena de suministros a nivel mundial. Quiero que Oruro se constituya en lo mismo, darles la facilidad que importen algunas materias primas en esta zona industrial internacional, pero que cambien, que transformen y la saquen inmediatamente. No es para la producción boliviana, sino es para industrias que son parte de la cadena mundial. Si digamos necesitan unos faroles, los de la Ford, entonces se producen los faroles acá en Oruro e inmediatamente se saca por Arica o por Iquique hasta Estados Unidos o hasta México para que terminen de producir los carros. Entonces hay que darles todos los incentivos para que industrias de ese tipo vengan a Oruro. ¿Por qué? Porque nos van a dar empleo, ¿no? Y van a hacer también que haya un mayor movimiento de la economía. Entonces es importante y creo que se puede pensar en una zona industrial internacional. Se les debe dar condiciones, todas las facilidades, pero algunas condiciones. Por ejemplo, 80% de la planta que sean personal boliviano, ¿no? Que haya cursos de capacitación, nos traspasen tecnología y todas estas cosas. Importante, que la zona industrial nacional pueda ser proveedora de la zona industrial internacional con contrato. Necesitan zinc, producimos zinc y se los llevamos. Necesitan otro elemento, producimos y se lo llevamos. ¿No? Entonces, que haya contrato para que la zona industrial nacional sea proveedora de esa zona industrial internacional. Y las zonas francas, miren, es muy importante, y aquí ya me paso a mi último gráfico para concluir. Le he puesto a Oruro una zona económica especial. Tenemos un puerto seco que se encarga de toda la logística para importaciones y exportaciones, reduce los costos de transacción por la importación y la exportación. Pero este puerto seco en la zona de abajo, por ejemplo, con esa exención de impuestos que mencionaba hace un rato, que podrían importar más de $5,000, yo le he subido de 3,000 a 5,000, $5,000 para la venta directa en estas zonas francas. Miren, la Asociación Cuarto Centenario hace varios años tenía ya un proyecto listo para construir un mall gigante un poco más allá del casco, en la zona norte. Lo detuvieron, no sé por qué factores, pero ¿por qué no decirles a estos señores? Ustedes construyen y hacen el trámite para que ustedes sean una zona franca comercial. ¿En qué les conviene? Que ustedes pueden importar todos estos productos con esa exención tributaria para comercializarlos directamente en su zona franca, pero además tienen exenciones por impuestos de inmuebles, o sea, municipales, por impuestos departamentales, el IVA, el IT y todo lo que he mencionado muy rápidamente. Así los privados se van a animar a invertir, no solo estos amigos de Cuarto Centenario, sino que yo estoy poniendo en un círculo grande la zona económica especial porque cualquier privado debería poder hacer una construcción y constituirse en una zona franca comercial.
Así realmente vamos a recuperar y darle el potencial que merece al comercio en nuestro departamento. Sabemos que ahora es más fácil llevar a otras capitales los productos porque lo hacen mucho más rápido, son más eficientes en la nacionalización y hasta los precios ahora son más baratos en Santa Cruz y en Cochabamba. ¿No? Cuando lo que debería pasar es que en Oruro sea más barato. Debemos recobrar esto. La Agencia de Desarrollo Productivo va a intervenir, va a planificar el desarrollo, va a hacer los proyectos y va a dar financiamiento a la zona industrial nacional. ¿Para qué? Para que esa zona industrial nacional pueda proveer de materia prima, bienes intermedios a la zona industrial internacional, que repito, solo es una zona con muchas facilidades para que ellos sean parte del suministro mundial de producción. Entonces, este es mi sueño, tener este Oruro como una zona económica especial con estas características. Creo que después de que pase la pandemia podemos poner ahora sí en marcha este plan para que en conjunto podamos salir de esta crisis. No solamente como Oruro, sino también como país. Miren que un puerto seco, he puesto Oruro, Bolivia, le sirve a toda Bolivia, no le sirve solamente a Oruro. Recordemos que el 60% de las exportaciones y el 61% de las importaciones pasan por Oruro. Y nunca hemos demostrado nuestro potencial en los hechos. Yo lo quiero dejar ahí, yo quiero agradecer por la paciencia que me han tenido, espero no haber sido muy pesado, pero bueno, creo que, repito, es importante culminar algunas ideas. Creo que la última parte ha estado muy rápida, pero por supuesto estoy abierto, a todas las consultas que quieran hacerme y lo voy a hacer pues con mucho agrado. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Yoshua. Realmente muy interesante su ponencia. Además que las propuestas que usted plantea, que prácticamente son el sueño, yo creo que de cualquier orureño, ver a su ciudad crecer, ¿no? Es que muchas gracias, licenciado, por su ponencia, le agradezco. Para los señores participantes, por favor, el método de preguntas va a ser que levanten la mano, les damos la palabra para que puedan formular sus preguntas rápidamente, por favor, les rogamos que no tarden más de un minuto en proponer su pregunta y así el licenciado va a poder responderlas. Si alguno no pudiera acceder al micrófono, por favor, les invito a que formulen su pregunta en el chat para que la podamos leer. Bueno, creo que nadie se anima. No, buenas tardes a todos y todas. Primero felicitarte, Joshua, por tu exposición. Realmente interesante los datos que vas mostrando. Y mi pregunta va en dos sentidos. Primero, en función del análisis que has realizado, ¿qué opinas de las empresas denominadas estratégicas? Y si has hecho algún análisis sobre sus indicadores de rentabilidad y sostenibilidad de estas empresas, tomando en cuenta que hay varias en el departamento de Oruro. Estamos hablando del cemento, Cartón Bol, Lácteos Bol y un poco toda esta dinámica que se ha movido, uno. Y el otro, ¿qué opinas del litio y el tema de la explotación? Tomando en cuenta que el litio no solamente existe en Potosí, también tenemos el salar de Coipasa, que obviamente no se puede comparar con el potencial que tiene el salar de Uyuni, pero sí tenemos este recurso en el departamento. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. A ver, yo he escrito algunos datos sobre las empresas estratégicas. No creo que me vengan a la mente ahorita, pero ¿cuál era la conclusión? Primero que las empresas estratégicas, primero por ser del Estado, regularmente no sirven. ¿Sí? Son corruptas, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con
con la propiedad, el establecimiento de la propiedad de estas empresas, ¿no? ¿De quién son las empresas estratégicas del Estado? De todos los bolivianos. Pero y entonces es casi de todos o de nadie. Todos hacen lo que quieren con las empresas estatales y por eso se roban en las empresas estatales. Veamos la empresa de cemento en Oruro. Primero, sabíamos que no se debía invertir en una empresa estatal de cemento, porque el mercado ya estaba copado. Los precios no eran malos, de hecho teníamos un buen precio a nivel internacional, ¿no? Comparando el precio del cemento en Bolivia era un buen precio, no era quizás el mejor, pero era un buen precio. Estábamos exportando, ¿sí? Itacamba ya exportaba, lo cual quiere decir que se cubría la demanda nacional y por supuesto, además se exportaba. Fue una mala inversión. Esa empresa estatal, antes de que comience a producir, porque ya se detuvo, tenía cambios de gerentes cada 3, 4 meses. Yo tengo un amigo que tiene su concesión y eso, no sé, todos los productos que se necesitan para hacer el cemento ahí, ¿no? La piedra caliza y demás, por Guayamarca, camino a Guayamarca, ¿no? Él ha licitado como 3 veces ese su terreno para poder proveer a esta empresa. 3 o 4 veces. Incluso ganó la licitación total de la demanda que necesitaba esta empresa orureña de cemento. Y llegó el otro cemento e ilegalmente se la hizo caer. De hecho, él podía entrar en demanda incluso con esta empresa. Y lo que hicieron fueron contratar a otros de La Paz, parcelaron ese insumo que necesitaban, y entonces, fíjense, hicieron 1000 cosas corruptas y por supuesto todo eso redunda en que haya una ineficiencia, ¿no? En cuanto a la administración y todo esto. Y lo otro, sabemos que el Estado lanzó un decreto supremo y dijo, esta empresa va a producir sí o sí, ¿y quién le va a comprar? Como el mercado está lleno, entonces el Estado tiene la obligación que en todas sus obras va a comprar el cemento de Oruro. Entonces, otra vez es básicamente subsidiar a una empresa y volverla más ineficiente de lo que era. Entonces, todas las empresas en general son ineficientes, las empresas estatales, ¿no? Carton Ball sabemos los problemas que ha tenido, mejoró mucho en los últimos años, pero pese a eso no se pudo parar. Y así podemos enumerar una y otra empresa. Con el litio sabemos el fiasco del litio, se necesita tecnología, no ha habido seriedad en las personas que han gerentado. Todo esto, yo me acuerdo que revisaba algunos datos del litio y recuerden que había una planta experimental de iones, ¿no? Para las baterías. Funcionó como año y medio, era una pequeña planta y el 2018 exportamos $300 en iones de litio. Ese fue el chiste y la burla de esa planta experimental. Imagínense, $300 de exportación está registrado en el INE para el 2018. Entonces, lamentablemente, sabíamos que las empresas estatales no funcionaban. Ya habíamos vivido el 85, el hecho de que ninguna de esas empresas funcionaba. Ahora todo el mundo dice, son nuestros recursos, el Estado tiene que ser el dueño, de acuerdo. Podría ser el Estado el dueño, pero podría concesionar la administración a un privado. Un privado administra más porque de eso depende su plata, su ganancia, o sea, tiene que hacer subsistir a la empresa y puede moverse para encontrar mercados y muchas cosas más. Entonces, sabemos que han sido solamente inversiones políticas. En el Chapare por eso han puesto fabriquitas, no había ni insumos. Ahí está la empresa de azúcar, que no había caña de azúcar en ese lugar. Ahí está la urea, la planta de urea súper alejada del mercado. Y bueno, un sinfín, además de hechos de corrupción en cada una de estas, ¿no? Entonces, repito, hay opciones. Queremos que el Estado sea dueño y invierta, ok, pero démosle la administración a un privado que realmente responda bajo un contrato al Estado de que esa empresa no va a quebrar y va a ser bien administrada, de que no va a dar cargos políticos a las personas, que le va a poner de gerente a una persona que no ha cursado ni la universidad. Debemos tener la dignidad y la capacidad de decidir sobre esos puestos que son importantes. Dejemos la economía y las empresas en manos de gente que ha estudiado. No podemos regalarla a cualquier persona porque eso cuesta plata a todos los bolivianos. No sé si he contestado en el contexto debido, pero repito, ahorita no me acuerdo muchos datos, pero de las afirmaciones que he hecho, por supuesto, estoy totalmente seguro y respaldado. Muchísimas gracias, Yoshua. Gracias. Tenemos ya bastantes preguntas. A continuación tenemos la pregunta de Ricardo Siles. Por favor, el micrófono es tuyo, Ricardo.
para que puedas formular tu pregunta. Bien, muy buenas tardes. Yo quiero en primera instancia felicitar al Colegio de Economistas por estos eventos que nos están permitiendo refrescar y dar una visión muy amplia de lo que es la economía a nivel nacional y a nivel fundamental. Muchas felicidades al Colegio de Economistas, también a lo que es la Dirección de Economía y al Centro de Estudiantes. Muchas felicidades. Yo comparto con Joshua una buena exposición brillante y creo que los expositores que de aquí adelante tengan que exponer, tendríamos que un poco más profundizar lo que son las potencialidades de nuestro departamento, ¿no? Yo creo que el litio, así el puerto seco, también la parte estratégica de los minerales, nos tiene que ayudar a que podamos, no como economistas, como científicos sociales, tengamos que proponer. Yo quiero felicitarle y al mismo tiempo decirle que un poquito Gracias. que pueda responder Joshua es de la economía que está planteando la teoría keynesiana de tener que hacer el gasto, ¿no? El gasto público para poder inyectar a las empresas estatales a través de los gobiernos municipales, de las gobernaciones, inyectar recursos con recursos frescos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ver, sabemos que en época de crisis por la historia económica, la teoría keynesiana ha funcionado más o menos bien, ¿no? Bajo la idea de que la demanda crea su propia oferta. Pero sabemos con la historia actual que los 14 años donde se ha incentivado la demanda y no la oferta, pues la demanda no ha creado oferta. Porque las estructuras de un país para que eso funcione deben ser mínimas. En Bolivia ya no había industria y si incentivas la demanda, si las estructuras de la industria no sirven, no importa cuánta plata metas en la economía, nunca va a reaccionar la oferta. Y si tenemos problemas en el mercado y especialmente el problema de información, pues resulta que no va a reaccionar la oferta y eso lo hemos comprobado estos últimos 14 años. Por eso yo propongo esa agencia de desarrollo que pueda solucionar el principal problema del mercado, la información. Y por supuesto además la inversión, ¿no? Invertir, pero invertir para los privados, nunca para el Estado. Discúlpenme, la teoría económica también dice que los productos estratégicos deben estar en manos del Estado, de acuerdo, porque tienen, además del problema de mercado, tienen un problema de bienes públicos. Sí, pero el Estado no debería administrarlos, repito. Si el Estado va a invertir en algunas empresas, debe dar la administración a los privados. Todavía pertenece al Estado, pero los privados se encargan precisamente de mantener esa empresa a flote, de que tenga ganancias, de que sea eficiente. Recuerden que la teoría de la planificación central nos decía que las empresas estatales no necesitaban ganar y por lo tanto nos decían que no necesitaban ser eficientes y por eso se justificaba el déficit, los déficits grandes en todas las empresas. Contrataban personas y lo que hacían era acrecentar o que crezca la planilla y por eso se volvían ineficientes, pero no importaba, cumplían una utilidad, nos decía la teoría, ¿no? Pero ya no estamos en esos tiempos, ahora necesitamos empresas eficientes, sea estatal o privada. Por eso que se debe dar la administración a los privados. Es cierto que muchas empresas que producen bienes públicos no pueden invertir porque hay un problema de mercado, hay un problema de precio y un problema de valor. El Estado entonces sí podría invertir y, repito, dar la administración a los privados. Entonces, si bien la inversión de incentivar la demanda, de mantener la liquidez en este momento nos está sirviendo, creo que para después debemos dedicarnos a políticas de mediano y largo plazo. Y eso significa cambiar la estructura, ensanchar la base productiva. ¿Quiénes dan empleo a los bolivianos? Las empresas privadas. El Estado nunca lo va a hacer. Tenemos 60 empresas. Sí, esas 60 empresas deben tener unos 20,000, digamos 30,000, no importa, personas que trabajan en estas empresas. El Estado mantiene más o menos a 400,000 personas en el país. Ahí estoy hablando de militares, policías, maestros y otros, ¿no? Y todos los sectores. Solo 400,000 personas. La población en edad de trabajar supera los 6, 7 millones de bolivianos. ¿Qué hacen estos 6, 7 millones de bolivianos? Pues economía informal.
no pueden formalizarse jamás. Y hemos visto que ha habido un gran problema ahora para reactivar o para ayudar a estos informales porque no están registrados en nada, son básicamente fantasmas. Entonces, en general, la economía de Bolivia, como depende de 10, 15 empresas, con suerte, eso es el PIB de Bolivia, entonces resulta que solo se dedican a reactivar a estos grandes para que parezca que hay un crecimiento económico y demás, pero los pequeños pues ni están registrados. Esta es la realidad que hay que cambiar, y no por equidad y no porque uno sea socialista, por favor, no tiene nada que ver la ideología política aquí, ¿sí? Mientras más personas tengamos trabajando y creando valor en la economía, pues por supuesto vamos a tener un mayor potencial, una mayor producción, una mayor generación de valor y por lo tanto de bienestar. Si nos seguimos dedicando solo a los más grandes, pues resulta que la economía siempre va a depender de 7 productos, como hasta ahora, y nada más. Miren la soya, son 12,000 familias que intervienen, pero de esas 12,000 familias, el 2% tiene el 75% de la tierra, y el 2% de esas familias exporta el 95% de la soya a nivel nacional. Por favor, es un disparate terrible. ¿Por qué este gobierno anterior que decía que quería a los pobres y demás, por qué no se preocupó por incentivar a a ese 98% de las familias soyeras que básicamente ahora trabajan alquilando su tierra a las transnacionales? ¿Por qué nos han mentido de esa forma? ¿Por qué no apoyamos un producto como la quinoa, que tiene un sistema de producción totalmente distinto, pequeñas parcelas, muchas familias, muchos son los beneficiados? ¿Por qué no duplicamos, triplicamos o quintuplicamos la producción de quinoa, que tiene mejor precio, que tiene una demanda internacional casi infinita, por decirlo así? Entonces, tenemos grandes posibilidades en este tipo de productos. A eso debemos dedicarnos, a democratizar la producción, ensanchando la base productiva, olvidándonos de ese papel productivo del Estado, sino que ese Estado sea regulador de la economía y el que incentive a los privados y a la gran mayoría de los bolivianos a transformar los productos y a crear valor en la economía. Gracias. Muchísimas gracias, Joshua. Tenemos una siguiente pregunta de Zubén Villazuel. Por favor, Zubén, el micrófono es tuyo. Gracias. Joshua, buenas tardes. Buenas. He escuchado con mucho detenimiento tu participación. Y bueno, hay algunas cosas que creo que tenemos que remontarnos a la historia. Desde 1952, todas nuestras empresas han sido ineficientes. No nos olvidemos que el primer presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue un abogado. Y históricamente, todas nuestras empresas han sido manejadas en esa lógica. Absolutamente todas. Han sido objeto de cuotas de poder, peguismo y demás. Lamentablemente, esto desde el 52 no ha cambiado. Entonces, aquí viene una pregunta muy interesante. Hace rato tú proponías que el empresariado privado sea apoyado. Históricamente, si vemos las estadísticas, los datos que tenemos, toda una vida el empresariado privado ha sido apoyado. O sea, jamás ha funcionado ese apoyo, porque las industrias que tenemos son ineficientes hasta en lo privado. Porque si hubiera tenido buenos resultados, con el apoyo que han tenido del gobierno del 52, de Víctor Paz Estenssoro y de todos los gobiernos que han tenido después, debíamos tener un empresariado privado muy fortalecido. Lastimosamente, creo que no es solo un tema de apoyo al sector privado. Creo que el tema radica aquí en un tema cultural, es un tema de querer ser mejores como país. Lastimosamente nos hemos acostumbrado todos a jalar la mano y querer que el papá Estado nos dé todo, desde trabajo y todo. O sea, queremos bonos, queremos con donaciones, queremos reducción de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene la consulta para ti. ¿Cómo considerarías hacer este cambio? Porque seguir proponiendo, seguir apoyando a la industria privada es lo mismo que se ha hecho siempre. O sea, ¿en qué variaría la propuesta que haces ahorita versus la propuesta que se ha hecho desde el 52? Gracias. Gracias, Rubén. A ver, es interesante tu pregunta, pero
realmente en la explicación que daba precisamente me iba a eso, ¿no? Se ha apoyado a los privados, ¿de acuerdo? ¿A quiénes? Solo a los más grandes. ¿No ves? Solo a los que tenían poder en el gobierno y presionaban o tenían sus amiguitos y así han funcionado. Por eso la soya subsiste. Siempre han sido amigos de los gobiernos, ¿no ve? La gran industria cruceña. De acuerdo, es gran industria cruceña. Pero ¿qué tipo de industria es? ¿Sí? 4 o 5 empresas transnacionales, 2 de ellas tienen participación de bolivianos y nada más. Precios subsidiados, porque si no existe la comunidad andina, que de hecho ya Colombia ha entrado al Mercosur, los precios van a bajar y la producción de soya no va a subsistir. Y claro, como el gobierno del socialismo tenía convenio con los grandes empresarios cruceños, les dice, no se preocupen, yo les voy a comprar ahora todos estos productos para transformarlo en biodiesel o en el etanol. Sí, claro, el gobierno va ahora a subsidiar y comprar y seguir volviendo ineficientes industria, que no se ha preocupado de su competitividad y su productividad. Muchos dicen y están en contra de de la transformación genética que se hace, ¿no? Los transgénicos. Pero ¿qué otra tenemos ahorita? La soya ya era transgénica desde hace años. ¿No? Entonces, es la única forma que tenemos de competir, lamentablemente. Entonces, lo que nunca se ha hecho, Rubén, es apoyar a las grandes mayorías, a toda la potencialidad que tiene el país, no solamente a Santa Cruz o a los grandes empresarios. ¿Por qué no apoyamos a los quinueros? Repito, mejor precio, buena competitividad, demanda casi infinita, realmente es un súper negocio. ¿Cuándo se ha apoyado a la quinoa? Nada, cero. Encima se la ha perjudicado, por eso se han caído los precios hace varios años. ¿No ve? Gracias a la intromisión del gobierno. Entonces, por supuesto, hay mucho poder político. ¿Qué debemos hacer? Entrar en la era digital, muy importante. Ser eficientes en la administración pública. Tener una administración pública digitalizada para que se empiecen a bajar los casos de corrupción. La educación, claro, hay que mejorarla. Educación por donde le veas. La capacitación. No sabemos ni manejar un Excel. ¿Cómo podemos entender el inglés para exportar o para importar, lo que sea? No entendemos nada. O sea, realmente nuestra deficiencia es terrible. Buenas autoridades. Qué tema más delicado, ¿no? Estamos cansados de apoyar a personas que no saben leer ni escribir y que encima son pedófilos. Terrible. Ahí, en esa crisis está sumida Bolivia. Cultural, espero que no sea cultural, sino estamos en un pesimismo total. No vamos a desarrollar nunca. Pero estoy seguro que sí podemos. Sí, hay que cambiar muchas cosas, de acuerdo, vayamos paso por paso. Pero ahora pensemos en utilizar las manos de todos los bolivianos. ¿Cómo hacemos que estos pequeños y micros se vuelvan más grandes? Hay que apoyarlos, hay que darles acceso a esa inversión, a esos proyectos, a esa información de mercado. ¿En qué necesitamos trabajar? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Por qué no, en vez de traer papa del Perú, mejoramos la producción de papa en Oruro? ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. Una planta de papa costará $50,000 con suerte. Los Cambas han pedido para sus puertos por río más de $1,000 millones. Con $500 millones podemos tener un puerto seco gigante para toda Bolivia, o menos. ¿Qué ocurre con los orureños que no nos unimos y que no le decimos a todo el país? A ver, toda la importación y exportación de Bolivia pasa por acá. El 80% de los gravámenes aduaneros del ingreso del Estado pasa por Oruro, el 80%. Entonces, la dependencia de Bolivia a Oruro es total. Pero no concientizamos en eso y no hacemos nada al respecto. Entonces, por supuesto, el cambio, ¿de quién depende? Del recurso humano, de la ciudadanía, de las personas. ¿Queremos cambiar o no queremos cambiar? Claro, Rubén, si no queremos cambiar y queremos quedarnos así porque culturalmente somos medio burros, perdón por la expresión, pues obviamente nos vamos a quedar como estamos. Pero si pensamos las cosas en serio, si priorizamos las inversiones, si tenemos buenas autoridades, si realmente formamos un ambiente propicio para la producción, sin miramientos, ¿no ve? No está mal ser empresario y no está mal ganar. Es bueno ganar, porque cuando ganas das empleo. Cuando das empleo transformas la producción.
Cuando transformas la producción, generas valor agregado. Cuando generas valor agregado, generas bienestar. Ese es el camino, lo sabemos. Que no lo podamos hacer por uno y otro factor, pues es diferente, ¿no? Entonces, por supuesto, mi respuesta puede ser más de lo mismo, porque ya sabemos las respuestas, el problema es que nunca nos hemos puesto manos a la obra para poder efectivizarlas. Gracias. Muchísimas gracias, Joshua. Por temas de tiempo, por favor, les rogamos hasta las personas que lleguemos, que puedan formular sus preguntas, las hagan muy puntualmente y por favor, Joshua, tal vez ir resumiendo, por favor, para que demos paso al siguiente participante. Tenemos una siguiente pregunta, por favor, de José Tosico. Te estamos cediendo la palabra, por favor, José. Gracias, muy buenas tardes. Adelante, José. Primero, felicitar también al Colegio de Economistas y a ti, Joshua, una ponencia magnífica, muy real, muy acorde a nuestra realidad que hemos vivido. Creo bien que es bueno también la historia. Sin embargo, si vamos a seguir viviendo de historia, ¿cuándo vamos a progresar? ¿No? Muchas veces ese es el detalle. Tú propones algo muy interesante en todo lo que has planteado. La Agencia de Desarrollo Productivo, ¿no es cierto? En ese sentido, no sé si es casi igual a lo que ya existe el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo. Existe un Banco de Desarrollo Productivo que el mismo movimiento al socialismo lo ha implementado con esta misma lógica, pero ese Banco de Desarrollo Productivo ha fracasado. No hay incidencia de nada. ¿Estás proponiendo la misma articulación o cómo va a ser su forma de operación de la Agencia de Desarrollo Productivo? Que me interesa esa parte. Gracias, Joshua. Gracias, hermano. Obvio, es una parte importante de mi propuesta, ¿no? Mire, yo les decía, esa agencia tiene que solucionar la información en el mercado. ¿Qué producir? Esa pregunta básica no la ha podido responder el mercado durante todo este tiempo. Yo les decía, por ejemplo, puede haber una zona industrial internacional que solamente sea parte de la cadena de suministros mundiales, pero estas empresas pueden necesitar, digamos, zinc, digamos, cobre, no sé, cualquier producto. Entonces le decimos a la empresa extranjera, venga, pero estas empresas bolivianas le van a suministrar estas materias primas. Le estamos dando información en ese momento al productor y le decimos, ¿quiénes quieren invertir en esto? O cualquier empresa ya que existe puede también proveer. Pero mira, ahí podemos nosotros como agencia de desarrollo incidir a que se forme un clúster, ¿verdad? Sabemos que hay mercado y esta agencia de desarrollo averigua que hay mercado para la lana o para los tejidos de alpaca en tal lugar. Ya se exportan, ¿no? Vea, a Suiza, a otros lugares, pero no importa. También abrimos un nicho de mercado en Estados Unidos y le decimos, esta es la producción, estas son las empresas que puedan proveer. No nos alcanza la producción. ¿Quiénes quieren invertir en esto? Aquí está el proyecto, aquí está el modelo de negocio. Necesitamos que invierta. ¿Se anima a arriesgarse como privado para producir? Porque le estamos dando básicamente todo. Incluso les decía inversión, porque sabemos que ese negocio va a funcionar. Y por supuesto, dentro de eso, les decía un instituto de innovación. ¿Qué es lo que falta para cumplir los requisitos en Estados Unidos para este producto? Veamos, entonces, innovemos, contratemos a un consultor que nos ayude a mejorar esta producción. Mira, hace todo este tipo de papeles o de acciones esta agencia de desarrollo. Da información al mercado, ayuda en la innovación y ayuda en la inversión. No se parece a ese Banco de Desarrollo Productivo en ese sentido, ¿ya? Y estas son agencias descentralizadas, ¿sí? El gobierno, para descentralizar todo lo que utilizan los productos, o el presupuesto que utiliza, lo descentraliza una parte a las agencias de desarrollo en cada capital, en cada departamento. Entonces, esa agencia de desarrollo tiene un diagnóstico claro de qué podemos producir y cómo lo podemos producir. Y luego también nos empieza a contar para quién podemos producir. ¿Sí? Abre los mercados. ¿Qué es lo que está faltando? A ver, por ejemplo, la producción de huevo, ¿alcanza o no alcanza en Oruro? Sí hemos importado huevo en los anteriores años, aunque se supone que hemos desperdiciado mucho huevo y debería alcanzar el huevo para toda la población. ¿Por qué no proponemos un proyecto entonces para tener gallinas ponedoras, no sé, hasta en los domicilios, y una empresa que reúna todos los huevos de todas las familias? ¿Pero por qué? Porque esa agencia ha detectado
que hemos importado huevo y que podemos cubrir esa necesidad con producción nacional. Y les incentivamos y les damos incluso platita porque ya tenemos el proyecto y todo esto. Mira, estamos cerrando un conjunto de cosas ahí. Estamos creando clústeres en la economía. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué empresas van a producir y qué otras pueden proveer? ¿Cuántos productos estamos importando de ese 76%? ¿Sí? 50% o más a veces son materias primas y bienes intermedios. ¿Podemos producir eso para reemplazar esa producción que importamos para que podamos autoabastecer nuestra economía? ¿Quién sabe de estos datos? Nadie se entera de estos datos. Claro, yo les he venido a contar acá, pero me faltaba decirles qué productos específicos son esos, ¿no ve? Entonces, digamos, importamos de tal materia prima, no sé, 20 millones de dólares. ¿Estará interesada una empresa boliviana en producir esa materia prima? ¿Tendrá tecnología? Tendremos que ayudarle entonces con nuestro Instituto de Innovación, con la Agencia de Desarrollo para decirle, hay estos 20 millones de dólares que usted puede cubrir, o mejor que sean 3 empresas para que haya más productores. Anímense a invertir e incluso les pagamos el 50% de la inversión, usted pone el 50% y como va a tener ganancias en tales años según el plan de negocio, usted nos debería estar pagando. Y tome el riesgo y trabaje pues día y noche para cumplir con este criterio, con este cronograma, y en ese caso pues vamos a tener éxito. Mira que te he resumido muy simple, de manera muy simple algunas cosas que puede hacer esta agencia de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Joshua, por tu punto de vista. Yo creo que es muy importante para todos los economistas que están hoy presentes y para todos los participantes. Tenemos tiempo para una pregunta más. En este sentido, le doy la palabra a Edwin Toses, por favor. Tu micrófono, Edwin, está desactivado. Estamos solicitando, Edwin, por favor. Ya, adelante. Ya. Ya se te escucha. Un saludo a Joshua, hermano, un saludo para vos. Y también quiero expresar las felicitaciones al Colegio de Economistas por su aniversario. Creo que es la manera de aportar al desarrollo del departamento de Oruro. Y bueno, yo quiero hacerle que me den un minuto, puesto que primeramente si vamos a hablar del tema de la economía, sobre la realidad en la que estamos atravesando, no se puede dejar de lado la minería, aunque no nos guste, puesto que en materia de minería, por ejemplo, hablando en el departamento de Oruro, la empresa de Huanuni, que en este momento tiene cerca de 4.000 trabajadores, bueno, produce lo mismo que producía hace muchos años atrás, antes de los 14 años, cuando había 1.000 trabajadores, o 1.500, si no me equivoco. Por un lado. Menos incluso. Sí. Entonces, por el otro lado, vemos las deudas que se tienen en la empresa de ENAP, de Huanuni, Colquiri, en fin. Con este panorama, lamentablemente, la política del anterior gobierno ha sido prácticamente cero. Entonces tenemos deudas muy grandes y muy peligrosas, puesto que cualquier rato puede apagar los hornos ENAP. Puesto que, por un lado, los cooperativistas ya no venden a la empresa ENAP, sino exportan de manera directa porque ENAP es un mal pagador por la situación y la condición en la que está, por un lado. Entonces es muy importante abordar ese tema. Y por el otro lado, el tema de la ley 21060, la ley 876-967, que es de exención de impuestos, que en realidad comparto plenamente con Joshua. Tenemos las leyes, pero los otros departamentos también tienen esas leyes, pero Oruro es el más perjudicado, siendo los pioneros de esta ley de exención. Ya habían industrias acá en Oruro, mano de obra bien formada, calificada, y estamos a falta de una representación, languideciendo en la economía departamental, puesto que los diputados que han pasado durante tantos años no han hecho absolutamente nada en este tema. Ahora, a lo que me voy es, ¿qué tan cierto puede ser de que se tiene que llevar adelante una desaduanización total en el departamento de Oruro? Eso es muy importante para que tengamos también los ingresos en Oruro, por un lado, y por el otro lado, las inversiones que se quieran hacer en Oruro
no propiamente puede ser del empresariado privado. Evidentemente hay que dar su oportunidad, pero tenemos un empresariado privado que no es agresivo, no es un empresariado privado que en realidad se pueda comparar con los de Santa Cruz. Entonces, no nos dan, digamos, no tenemos la fuerza necesaria y ojalá Dios quiera que esto cambie con los nuevos representantes en estas nuevas elecciones. Por un lado. Y por el otro lado, definitivamente yo veo de que tiene que haber una inversión en una economía mixta, una participación del Estado como también del empresario privado. Pienso que no se puede descartar ese aspecto. Y por último, quiero decirle a Joshua, ¿usted cree, Joshua, que a estas alturas, viendo la situación económica que está totalmente, digamos, muy débil, es posible hablar de un pacto fiscal en este momento? No, pero sí, tampoco se puede renunciar. Yo quiero que vea todas esas consideraciones. ¿Qué opina, Joshua? Muchas gracias. Gracias, Edwin. A ver, por lo último, lo del pacto fiscal está muy de moda, o ha estado muy de moda. Se ha dejado de ver un poquito estos meses por precisamente el tema de esta crisis de la pandemia y todo esto, ¿no? Pero es un tema muy importante. Yo no estoy de acuerdo con el pacto fiscal como lo plantean en la actualidad. Ya sé que hay algunos departamentos que hemos sido desfavorecidos precisamente por el anterior pacto fiscal. Miren que con la repartición del IDH, por ejemplo, Pando y Beni tenían un porcentaje adicional porque se supone que tenían bajos índices de desarrollo humano y eso justificó el hecho de que tengan un porcentaje adicional, ¿no? Oruro no tuvo ningún tratamiento especial y de hecho siempre habíamos reclamado que todo el mundo usa nuestras fronteras y no ganamos nada con esto, ¿no? Y eso incluso podría justificar algún ajuste precisamente en esa distribución del dinero. ¿Cuál es el problema que veo en este momento? El problema que veo es que si nos enfrascamos en la discusión del pacto fiscal, vamos a tener serios problemas y convulsiones sociales, ¿no? Todos nos vamos a jalar de los cabellos y vamos a decir, yo quiero más, yo aporto más, yo hago todo más, ¿no ve? O sea, así de claro es. Pero yo creo que zapatero a tus zapatos, la potencialidad que tiene cada departamento se le debe reconocer y se le debe apoyar. Yo decía que esta agencia de desarrollo sea una agencia descentralizada y autárquica. O sea, no entra dentro de un pacto fiscal, pero sí entra dentro de una nueva distribución, quitarle al gobierno central ese 80% y que mande a las regiones. ¿No ve? Entonces, no es un pacto fiscal, pero es una descentralización. Estamos profundizando la autonomía con eso, porque además es descentralizada y autárquica. Y ahí no hay por qué pelearse. Se puede hacer una regla de distribución, ya sea por el índice de desarrollo humano, puede haber otros índices que más o menos hagan justa esa distribución a estas agencias de desarrollo. ¿No ve? Pero decía zapatero a tus zapatos, quieren detener el contrabando, de acuerdo. Será necesario mantener la legislación sobre desaduanización, aduana interior, perdón, que he repetido palabras. No, mientras más lejos de la frontera vayan los productos, más posibilidades de corrupción, ineficiencia y contrabando. Eso debe quedar claro para todos, y esto no es un invento de Oruro. ¿No veo? O sea, no es un reclamo de Oruro, hay contrabando. Primero porque los aranceles pueden ser muy altos. Las barreras para arancelarias, los trámites y todo lo que se hace, también evitan que la gente traiga vía legal y lo hagan vía contrabando. Y por supuesto la distancia. ¿No? Imagínense recorrer hasta Santa Cruz. Todo pasa, incluso las multas por devolver los containers y todo esto van aumentando a medida que se va alejando de la frontera. Entonces, obviamente, el tener una desaduanización en aduana Oruro, en el puerto seco, hace eficiente el comercio internacional. Entonces, si toda la parte logística está cubierta por un puerto seco, hemos ganado un punto. Si bajamos los aranceles y agilizamos los trámites para arancelarios, todos los trámites que se deben hacer para la nacionalización y todo esto, entonces también somos más eficientes y es un incentivo para que las personas que traen de contrabando legalicen. Y con eso podemos planificar el comercio internacional, cuando casi todo esté legal, pero dándoles todas las facilidades. Lo cual quiere decir que si antes 20 tipos nacionalizaban legalmente y 80 no, si yo tomo en cuenta todas estas políticas o aplico todas estas políticas, deberemos reducir el contrabando y hacer que 80 tipos nacionalicen en Oruro
en el puerto seco y 20 metan por contrabando. Ahí hemos ganado grandes ingresos para el Estado. O sea, si el Estado se preocupa de ingresos, el hecho de tener una frontera cercana y una aduana cercana a los puertos del Pacífico ayuda más bien en la eficiencia y en que incrementen los ingresos por gravámenes y trámites y todo lo que corresponda al comercio internacional. Entonces, miren, si solo somos eficientes, ganamos en mucho. Ahora, es cierto que los privados puede que no tengan plata y no puedan invertir, hablando de las empresas mixtas. Podemos hacer las empresas mixtas y que el Estado o el departamento pueda invertir. Habrá que detectar con claridad qué empresas son y si van a funcionar, pero no cometamos el error de decirle, prefectura o, perdón, gobernación, usted administre. No, pues, como en Guanuni, ¿no ve? 700, 800 trabajadores, va a meter 4.000, van a producir menos que lo que hacían antes y encima hay miles de jucus sacando todo. O sea, ya sabemos el terrible error que hemos cometido, ¿no ve? Y encima como hay un sindicato fuerte que apoya al gobierno, súbeme mi sueldo a 50.000, listo, hemos fregado la empresa. Hemos dejado de ser eficientes. Entonces debemos ir en pro de la eficiencia. Y eso significa darle a Oruro el papel que le corresponde. Oruro tiene potencial en quinoa, el 80% de las exportaciones de quinoa de Bolivia son de Oruro. Oruro tiene la mitad de cabezas de camélidos del país y tenemos un gran potencial. Oruro tiene minería, pero dejemos de producir lo tradicional, ¿por qué no invertimos en otros minerales más caros, más apreciados? Cierto, con mayor tecnología, no importa, pero podemos traer tecnología del extranjero, una empresa extranjera, ponerle buenas condiciones, hacer que produzca, pero hacer que dé empleo. ¿No? Entonces, podemos hacer todas esas cosas reconociendo las capacidades y las potencialidades de cada región. Y lamentablemente estamos acostumbrados pues a hacer caso al bloqueo o cualquier cosa. Yo te lo he dicho a ti, Erwin, y se los he dicho a muchos. Si no quieren invertir en los puertos de Oruro o en el puerto seco, bloqueemos 5 días la frontera, el territorio orureño, a ver qué hace todo el país. Se van a morir en 5 días, porque dependen totalmente de Oruro. Y esto no es ser un convulsionador ni nada, señor, es pedir respeto a la región. Bolivia debe reconocer el potencial de Oruro. Más importante aún, los orureños debemos reconocer nuestro potencial. Qué pena que hasta ahora no lo hayamos hecho. Gracias. Muchísimas gracias, Yoshua, por esta ponencia tan espectacular que tú estás dando. Lastimosamente, por temas de tiempo, vamos a tener que cortar las preguntas. Seguramente les vamos a poder dar algún medio por el cual se puedan comunicar con tu persona, por favor, para que puedan ser aclaradas las mismas, ¿no? Yoshua, te pediría si tienes algunas palabras de despedida, por favor, las brindes en este momento. Omar, muchas gracias. Con todo gusto pueden contactarme. Miren que obviamente una media hora, si bien parece harto, pero en realidad uno no termina de redondear todas las ideas y de detallar todas las propuestas, ¿no? Y hablar todo lo que uno quiere hablar. Pero no importa, he tratado de hacer lo mejor posible. Ojalá realmente les haya gustado, ojalá se haya entendido. Y por supuesto, siempre a disposición de todos ustedes. Agradecer al Colegio de Economistas, agradecer a seguramente la carrera, al Centro de Estudiantes, a la Universidad Domingo Savio, que también estaba apoyando en este evento. Agradecer ante todo la atención que me han tenido todos ustedes. Espero que realmente haya contribuido un poquito. Eso es lo que trato de hacer siempre. Y miren, por último, quiero decirles, hace 3 o 4 días me dijeron, ¿cómo reactivamos la economía? Y claro, era una entrevista en radio que se estaba acabando, ¿no? Y fue la última pregunta. Y yo le dije, esto es muy amplio, pero, a ver, el desarrollo depende de las personas, de los propios orureños. Si nosotros queremos desarrollar, debemos elegir buenas autoridades, debemos ponernos a trabajar, porque todo depende de nosotros. Queremos una ayuda del Estado, de acuerdo, pero que nos ayude educándonos, capacitándonos y haciendo que haya un ambiente propicio para la producción y la inversión. Son en realidad muy pocas cosas que hay que hacer, pero muy importantes, y son cosas que nunca las hemos hecho. Ojalá esta pandemia haya servido para abrirnos los ojos y decir, bueno, ahora sí tenemos que hacerlo porque hemos visto cómo podría ser una crisis ocasionada, en este caso por un virus. Pero podrían haber otras crisis. Debemos prepararnos para las crisis. La estructura en la economía, una buena estructura, hace que podamos enfrentar crisis y también auge. Ojalá ahora los orureños
podamos unirnos, podamos ponernos manos a la obra, porque estamos hablando de nuestro desarrollo, de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Yoshua. Realmente estamos muy honrados de haber tenido tu presencia en este primer Congreso Departamental de Profesionales en Ciencias Económicas. Tu ponencia estuvo realmente fantástica y de mucha altura. Esperamos que haya sido muy provechosa e informativa para todos los participantes. Con la promesa de encontrarnos en siguientes encuentros con carácter económico, te despedimos muy agradecidos. Bueno, participantes, con ustedes seguimos con el Congreso. A continuación tenemos las ponencias de dos espectaculares economistas en la ciudad de Oruro, para lo cual le voy a pedir por favor a Varinia que realice la presentación. Varinia, el micrófono es tuyo, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bueno.